Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros, gracias por acompañarnos. Hamás y Fatah son las dos fuerzas políticas que tienen el poder en los territorios palestinos. Han estado luchando durante decenas de años para obtener un Estado y ser reconocidos por el resto del mundo. Combaten la ocupación israelí, a veces con violencia, en especial durante la primera y la segunda intifada. Pero los palestinos también se enfrentan entre ellos. La toma del poder a la fuerza en el 2007 en la Franja de Gaza condujo a una guerra civil en el enclave palestino. Desde entonces, Hamás en Gaza, pero también la autoridad palestina y por lo tanto Fatah en Cisjordania, no toleran ninguna voz contraria. Detenciones, amenazas, torturas, todos los medios son válidos para callar a sus opositores, tanto de un lado como del otro. Aquí la historia de guerra entre hermanos. Sé muy bien que tras esta entrevista me detendrán. Tal vez, ¿por qué no? El Hamás es eso, es todo. Si me vuelven a detener, espero que puedan ayudarme. ¿Tienen la sensación de vivir en una dictadura? Por supuesto, no tenemos nada, absolutamente nada. Ser miembro de Hamás o apoyar a Hamás es una pesadilla hoy en Cisjordania. No solo por aquello de la ocupación israelí, sino también debido a la política de la autoridad palestina. Han desarrollado una máquina de opresión. Hay dos autoridades, pero una sola forma de hacer las cosas y no hay lugar para la disidencia. Se trata de la figura paterna de los palestinos, Yasser Arafat, quien encarnó durante decenas de años la lucha contra Israel, yace aquí, en Ramallah. Está enterrado aquí, pero es temporal. Si todo sale bien, algún día tras la liberación, cuando habremos recuperado Jerusalén, será enterrado allá. Todos los prisioneros políticos liberados vienen a visitar la tumba del presidente Yasser Arafat antes de regresar a casa a ver a sus padres. Cuando alguien se va de viaje, a su regreso, también visita la tumba. Se ha vuelto una tradición. Es un símbolo de unión. Es decir, que más allá de la opinión política que uno tenga en Palestina, sin importar el partido político que uno siga o no, Yasser Arafat sigue siendo un símbolo que une a todo el pueblo palestino en la causa palestina. Pero 15 años después de la muerte del célebre hombre con kefie, sus pupilos están más divididos que nunca. En Cisjordania, donde Israel no ejerce control, es la autoridad palestina la que maneja las riendas. Fatah, fundado por Yasser Arafat, es el partido que la controla. En la Franja de Gaza, Hamás reina desde la toma del poder a la fuerza en 2007. La casi guerra civil que ha opuesto a los dos movimientos ha dejado numerosas huellas. Para ingresar a este territorio bajo bloqueo es necesario pasar por Israel, que distribuye las autorizaciones a cuentagotas. El paso de Erez es el único punto de entrada. La televisión pública palestina es una de las pocas instituciones presentes tanto en Cisjordania como en Gaza. Depende directamente de la autoridad palestina y su presidente Mahmoud Abbas, razón por la cual sus periodistas en Gaza se sientan supervisados por Hamás, que en el pasado ya ha cortado la señal, pero Palestina TV aún cuenta con una modesta redacción en dicho lugar. Muchachos, voy a grabar mi voz, ¿de acuerdo? Fuat es el corresponsal jefe. Está terminando un reportaje sobre las embarcaciones de pesca confiscadas desde hace años por Israel y finalmente restituidas a sus propietarios.
Las embarcaciones de pescadores de Gaza podrán navegar nuevamente en el Mediterráneo tras años durante los cuales los israelíes dejaron que el óxido acabara con ellas. Sin embargo, así la televisión pueda emitir señal, aquí la libertad de expresión y la libertad de prensa no son sino espejismos. No solo no se puede hablar de los asuntos internos palestinos, sino tampoco de la política de Hamás, en especial sobre el acuerdo con Israel. Este tipo de temas puede ser sensible para Hamás. Es por ello que nosotros debemos sopesar cada palabra, cada imagen. Es lo que llamamos la balanza de oro. ¿Por qué? Porque uno no quiere ser acusado de nada. 3 reportajes cotidianos y 5 emisiones son producidos en Gaza, antes de ser enviados diariamente a la sede principal en Ramallah. Esta es la oficina de los camarógrafos. Este es Mumen Chubaki, uno de los camarógrafos. Aquí ponemos el material y las cámaras aquí adentro. No hay suficiente material, pero contamos con gente que sabe usarlo muy bien. Es un material muy antiguo con respecto a otras cadenas satelitales. Todo esto es lo que queda del material que fue confiscado y destruido en enero de este año. En enero, la televisión fue atacada por un grupo de hombres determinados a impedir que emitiera. Cámaras, zona de montaje, en total $132.000 de material fue destruido. Hamás asegura que se trata de un ajuste de cuentas interno de Fatah. Fouad y sus colegas aseguran que nada habría ocurrido sin el visto bueno del movimiento islamista. Abu Awad, ¿tenemos imágenes para las embarcaciones de pescadores que fueron liberadas? Las necesitamos para el montaje, luego salimos. Fouad tuvo la amarga experiencia. El año pasado, 3 días después del inicio del Ramadán, fue detenido por 5ª vez por las fuerzas de seguridad de Hamás. Oficialmente fue acusado de desestabilizar la seguridad del territorio. Hago parte de quienes fueron detenidos, torturados y puestos en situaciones humillantes varias veces. La última vez duró 70 días. Cada vez fue con base en motivos periodísticos o de seguridad. En prisión, la tortura no es solo física o psicológica. La tortura también es externa cuando la familia del periodista también es acosada. Para Hamás, cualquier periodista es culpable mientras no se compruebe que es inocente. Estos abusos fueron documentados a finales de 2018 en un informe de la ONG Human Rights Watch. Su director regional, Omar Shakir, recogió los testimonios de muchas víctimas. Numerosas personas son ubicadas en una sala que se llama el bus. El bus es un espacio donde está prohibido sentarse, salvo en sillas para niños, y donde a usted lo obligan a quedarse de pie durante horas. A pesar de la afluencia de testimonios similares, los dirigentes de Hamás juran con la mano sobre el corazón que la falta de recursos es la única explicación. Tenemos algunos problemas técnicos en Gaza. Debido al asedio, a la falta de recursos financieros y material de construcción. No podemos construir centros de detención adecuados para que sea más humano. Los interrogatorios tenían lugar a cualquier hora del día o de la noche. Podía ser a las 6 de la mañana, a las 2 de la mañana. Me vendaban los ojos durante los interrogatorios, cuando estaba sentado, cuando iba al baño, cuando oraba, todo el tiempo. Los únicos momentos en los que podía quitarme la venda era para bañarme o hacer mis abluciones antes de la oración. Así fue durante los primeros 30 días de mi detención. Muchos en Gaza reciben latigazos en los pies. Algunos son golpeados regularmente, hay intimidaciones, amenazas, a veces incluso amenazas sexuales, amenazas contra la familia. Fouad dice que cuando estaba en prisión, la autoridad palestina trató de negociar su liberación en vano. Sin informarlo al respecto, habría detenido entonces a 5 periodistas de Hamás en Cisjordania para usarlos como moneda de intercambio. 10 días después de estas detenciones, finalmente Fouad fue liberado.
No es justo, no es cierto. No puedo negar que haya ciertos errores, pero no es nuestra política. No hay ninguna regla que prevea que cualquier persona de Fatah deba ser detenida. Puede circular libremente por las calles. Tal vez sea posible caminar tranquilamente en la calle, pero es más arriesgado criticar al poder. Las divisiones políticas entre Fatah y Hamás tienen otras consecuencias. Impactan la vida cotidiana de la población que soporta, entre otros, cortes de energía. La electricidad de Gaza proviene de 3 fuentes: Israel, Egipto en menor grado y una central eléctrica in situ. Pero esta central, la única en el territorio, no cuenta casi con el combustible necesario para operar. Esta compañía no está encargada de conseguir el combustible. Es responsabilidad de la autoridad palestina. Es ella la que debe aprovisionar en combustible a la central eléctrica. Si no tenemos, no es posible hacer operar la central y, por ende, proveer con energía a los clientes. El problema es que tras las tensiones con Hamás, la autoridad palestina no paga el combustible. Desde finales de 2018, es Qatar, un apoyo de Hamás, el que mitiga dicha escasez. Doha gasta $10 millones mensuales para comprar el combustible que alimenta a la central. La electricidad abastecida por esta central y la que viene de Israel no cubren ni el 50% de la demanda de la Franja de Gaza. Cuando esta central eléctrica funciona, provee alrededor de 8 horas de electricidad diarias a los habitantes. 8 horas de electricidad y 8 horas de corte. Pero estamos lejos de ese 50%, porque la central no recibe suficiente combustible para operar con toda la capacidad. Y el abastecimiento desde Egipto es casi nulo. Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, protesta a pesar de todo por la intervención financiera de Qatar, que según él legitima a Hamás. Para Fatah, la toma de control de Gaza por parte de Hamás en 2007 es un golpe de Estado. Los funcionarios de Gaza que trabajaban antes de esta fecha dependían directamente de la autoridad palestina. Desde entonces, esta les pide que permanezcan en casa y no sirvan a Hamás. Una situación insostenible para estos funcionarios, que solo perciben la mitad de su salario y a los que Hamás les impide encontrar otro empleo. Mohammad Khamis, policía de la autoridad palestina, no ha tocado su uniforme desde hace 12 años y le cuesta sostener a su familia. ¿Hay lentejas Abu Ejad? ¿Tomaron café? Abu Ejad, ¿los niños tomaron café? Sí. Ven, toma papas. Esto es lo que vamos a poner de nuevo ahí. La vida es cada vez más costosa. El arriendo, los créditos, internet. Hoy en día se compra agua. Hoy en día se compra agua dulce. Antes el agua de la llave era buena, pero hoy en día debemos comprarla. ¿Te imaginas? Hoy en día solo compro 1 kilo de harina para hacer pan, mientras que antes compraba una bolsa de 50 kilos. Abu Ejad, anota la suma en mi cuenta en tu cuaderno. Te pago al final del mes. Lo siento, sé que te debo mucho dinero. Todo es a crédito porque hoy en día todo el mundo está desempleado. La mayoría de los funcionarios reciben salarios. La vida está basada en los salarios. Si no hay salario, todo es a crédito. Al final del mes, cuando se pagan los salarios, pides el dinero, pero te dice lo siento, dedujeron mi factura de agua y electricidad. Entonces me pide que lo deje para el mes siguiente. ¿Dónde está Judy? Ven, te compré bombones. Tómalos. Déjala, Nidal. Aparentemente cortaron la energía.
Sí, no funciona. Vamos a tener que conectar la pequeña lámpara LED con la cuardecilla. Funciona con 18 amperios. Hacemos como podemos. Hace años que sufrimos con esos cortes de energía. Contamos con ella tan solo 4 horas al día y no es suficiente para nuestras necesidades. Para bañarnos, cocinar, encender el ventilador. Pusimos esta lámpara para que los niños puedan hacer sus tareas. Vamos, Mutaz, vamos a subir al techo. Vamos, Judy, ven conmigo. Iremos al techo porque hace mucho calor adentro. Vamos. Cuando hay energía no hay agua, y viceversa. Estamos en verano y tal como ve, no podemos quedarnos en el apartamento debido a la temperatura. En invierno no podemos encender la calefacción, y en verano no podemos encender el ventilador. Hace mucho calor en verano y mucho frío en invierno. Todo esto se debe a la división. Mohammad tiene la impresión de que perdió los mejores años de su vida. Le cuesta responderles a sus hijos cuando le preguntan sobre lo que ha hecho en su vida. Este túnel le parece interminable y sin ninguna luz en el horizonte. Vivimos en una inmensa prisión. No contamos con las cosas más simples. No podemos desplazarnos o viajar. No tenemos salario. No podemos vivir dignamente. No tenemos ni agua potable ni energía. No se imagina lo que sufrimos. Es una inmensa prisión. La vida cotidiana es menos ruda en Cisjordania. El territorio no vive bajo bloqueo como en la Franja de Gaza. El acceso a necesidades básicas como el agua y la energía es menos complejo. Pero aquí también la libertad de expresión es ultrajada. Osama al-Nabrisi pasó más de 12 años en una prisión israelí por haber atacado una colonia. Hoy ha venido a Ramallah para reunirse con el director regional de Human Rights Watch. El último informe de la ONG menciona su caso en detalle. Hola Osama, ¿cómo está? ¿Cómo va todo en Calquilia? Muy bien. Desde su liberación, es la autoridad palestina la que lo persigue. Cuando estaba en una prisión israelí, se afilió a Hamas, porque en el sistema carcelario israelí todo el mundo debe afiliarse a un lado o al otro en función de sus opiniones políticas. Es una especie de red social, así es, y por eso fue detenido. Osama afirma que nunca ha militado a favor del movimiento islamista. Al escucharlo, la elección de Hamas fue netamente práctica. Pasé 12 años en las prisiones de Israel. Estaba del lado de Hamas. La razón principal es porque tienen una universidad. Estudié el Sharia 2 años y luego historia durante 4 años. Quería pasar mis años estudiando en prisión, que la detención fuese útil. Ahora vive al ritmo de las detenciones. 30 en total, sin que haya ningún cargo contra él. Espera la llegada de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina en todo momento. ¿Has ayudado a alguien? ¿Qué harás en un futuro con Hamas contra los judíos? Todas las preguntas que me hacen son con respecto a lo que hice en prisión. Me preguntan si les he dado dinero, si he ayudado a alguien, pero estaba en prisión. ¿Cómo habría podido dar dinero estando detenido o ayudar a quien sea? Estaba tras las rejas donde los israelíes. ¿Cómo es que podía ir a Palestina y regresar a prisión? Las preguntas han cambiado tras la publicación de nuestro informe. Pararon de hacerme preguntas desde el informe. Solo me ubican en un cuarto. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo? No hice nada. Me concentro en mi trabajo. Pero según la ley, al cabo de 24 horas, usted debe ser presentado ante un juez. No ocurre. Tan solo permaneces en ese cuarto. Una vez me pusieron en un cuarto sin cobija, ni colchón, sin nada. Pasé una semana en este lugar mientras hacía huelga de hambre.
Hacía mucho frío y el cuarto estaba oscuro, muy poca luz. Una semana más tarde tuve una baja de tensión porque estaba en huelga de hambre y ahí me enviaron a casa. Su estado de salud hace que tenga que permanecer varios días hospitalizado. En otras ocasiones, Osama afirma haber sido torturado. Me amarraron las manos en la espalda y me colgaron toda la noche. Me lo hicieron más de una vez. Una práctica recurrente según el informe de Human Rights Watch. Hay varios centros de detención en Jericó y muchos de ellos tienen muy mala reputación. Uno de esos centros se llama la carnicería porque es un lugar donde varias tácticas de tortura son practicadas. La más frecuente es amarrar las manos de los detenidos en la espalda y colgarlos con una cuerda, con frecuencia contra una puerta, y dejarlos colgando así durante varias horas. Creo que podemos considerar a la autoridad palestina como una dictadura. Estamos pidiendo elecciones desde hace años. Si usted es un dictador en el ámbito político y también viola los derechos humanos más elementales de su pueblo multiplicando las detenciones, es una vergüenza. Osama vive casi que recluido en Calquilia, a más de 1 hora y media de carretera en el norte de Ramallah. Asustado por estas repetidas detenciones, sale muy poco de su ciudad. Hoy en día estoy instalado, casado, tengo un apartamento, hijos, una mujer, no tengo amigos. Voy de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Por qué siguen deteniéndome? Esa es la pregunta. Hoy en día no voy a ninguna parte, ¿entiende? Es por ello que la libertad de expresión, el hecho de poder dar mi opinión, es algo que no conozco. Por supuesto que no hay libertad de expresión aquí, pero ni siquiera trato de participar en el debate. Los abusos de Hamás en la Franja de Gaza son señalados con frecuencia, pero los de la autoridad palestina no tanto. Los gobiernos europeos, Francia y los otros, que ven su papel como importante para apoyar la solución basada en 2 estados y el proceso de paz, con frecuencia están inmersos en un proceso de fortalecimiento y construcción de una relación con la autoridad palestina. Hay una asistencia significativa que va directamente a las agencias de seguridad de la autoridad palestina, y hay una falta de voluntad de criticar estas graves violaciones por miedo a que ello debilite a la autoridad palestina. La autoridad palestina lucha contra la presencia de Hamás en la sociedad palestina por razones de política interior y debido a la presión de los israelíes. Hay acuerdos firmados entre Israel y la autoridad palestina, la mal llamada coordinación seguridad que nosotros llamamos por nuestra parte una colaboración en materia de seguridad. A Human Rights Watch le preocupa que esta psicosis en materia de seguridad de Hamás y Fatah eclipsa la lucha contra la ocupación israelí, porque durante los últimos años los palestinos se han movilizado más por asuntos internos de libertad o poder adquisitivo que por defender su casa en el conflicto con el Estado hebreo. Hoy en día es posible ser miembro de Fatah y vivir en la Franja de Gaza, pero si uno elige expresar un apoyo a Fatah bajo cualquier forma, se arriesga a ser detenido. Hoy en día es imposible ser miembro de Hamás y vivir en Cisjordania. ¿Estás listo, amigo? Necesitamos una cámara y un micrófono con el logo de la cadena. Hola, Nader. Baja. Vamos con usted.
Para terminar su reportaje, Fouad debe grabar afuera. Busca una pequeña calle, pero mostrarse públicamente con el logo de la televisión de la Autoridad Palestina en una calle de Gaza no siempre es evidente. Entonces Fouad y su camarógrafo están atentos. Si estamos en un periodo de tensión política, entonces podría tener mucho miedo de hacer esto aquí porque soy conocido y el logo de la cadena está aquí. Alguien podría llegar y detenerme porque no tengo autorización. Pero así hoy en día no reine ninguna tensión especial en Gaza, Fouad quiere abandonar el lugar rápidamente. Abu Walid, ¿viste cómo se detuvo la moto? Tenemos que hacer las cosas rápido, por favor. Es importante. Vamos. Antoine, paramos, por favor. A falta de ser un Estado reconocido internacionalmente, los territorios palestinos se volvieron, en todo caso, tanto de un lado como del otro, un Estado policial. Será necesario mucho más que la figura de unión de Yasser Arafat para reconciliar a estos hermanos enemigos a los que los une la lucha contra Israel. Pero la lucha por el poder los divide. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestra página web, france24.com, ver este y otro de los episodios de nuestro programa. Hasta la próxima semana.